Muy buenos días, mi nombre es Jair Antonio Mendoza Barrios, soy docente de matemáticas del Instituto Rodeo y en el día de hoy vamos a trabajar lo que son matemáticas de sextos y vamos a ver ejercicios de funciones. Bueno, para comenzar vamos a hacer unos pequeños ejercicios sobre lo que son funciones y sus relaciones. En este sistema nos damos cuenta que nos dicen las siguientes condiciones o las siguientes frases. Nos dicen que A es subconjunto de B, C es subconjunto de B y A es subconjunto de C. Es decir, que A está contenido en B y C está contenido en B, que lo que quiere decir que B contiene esos dos elementos. Y además de eso, si B contiene esos dos elementos y tenemos que A es igual a B, en este caso, A es igual a B, ¿qué podemos decir? Si A es igual a B, A es igual a C, lo que quiere decir es que son totalmente iguales. Si A es igual a B, nosotros podemos decir de que son el mismo conjunto. En este caso, lo que podemos decir es lo siguiente, que además de eso nos dicen que C está contenido en B, que esa es una de las condiciones que nos dicen arriba, y además de eso nos dicen que A y B son disyuntos. ¿Qué significa que son disyuntos? De que no tienen ningún elemento en común. Y las otras condiciones son de que A es subconjunto de C y B subconjunto de C. Cuando nos dicen de que A es subconjunto de C y B subconjunto de C, lo que nos están diciendo es de que ambos están en el mismo elemento, sin saber si entre A y B hay alguna relación. Lo único que necesitamos saber es que A está en C y B está en C. Miremos cuál de esos. Ya que nos dicen que lo relacionemos, entonces miremos cuál de cada uno de ellos satisface con esa condición. Bueno, primero que todo, para este tenemos que mirar de que A está en B y C está en B. Es decir, que el círculo de A tiene que estar dentro de B y el círculo de C también tiene que estar dentro de C. Ahora, como nos dicen de que A es igual a C, podemos decir de que A y C están representados por el mismo conjunto. Bueno, lo cual podemos mirar acá abajo que A y C están en el mismo conjunto y además de eso A está en B y C está en B, lo cual podemos decir de que este conjunto de este diagrama de Venn, de D está relacionando el inciso 1. Por lo tanto, este es la B. Luego, para el segundo inciso, nos dicen que C está en B. Para mirar que C está en B, simplemente buscamos un elemento que satisfaga con esa condición, de que C esté en B. Para mirar ese elemento, podemos ver en este caso, C está en B. Sin saber si A y B, si A está en C, solamente tenemos que mirar esa condición. Ahora, nos dicen A y B son disyuntos. Cuando dicen que A y B son disyuntos es que no tienen ningún elemento en común. Esto sería más o menos lo que representaría ese diagrama de Venn o en esa situación. Ahora, nos dice de que A está en C y además de eso de que B está en C también. Si nos dicen de que A está en B y A está en C, lo que podemos ver es esto, de que A está en C y B está en C, es decir, de que son más o menos este diagrama de Venn representa esa situación. Ahora, nos dicen de que A, B y C son disyuntos, es decir, de que están totalmente separados, que en este caso es esto. No tienen ningún elemento en común, por lo tanto pueden estar totalmente separados. Ahora, vamos a resolver este ejercicio que dice, sea un conjunto A, el número de elementos de A se representa con n de A y se observa en el diagrama. ¿Qué podemos ver? Que nos dicen determinar si cada una de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, si decimos que n de A
es igual, n de a más n de b está en la unión. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Si nos dicen de que n de a y n de b están en la unión y nos dicen que la unión es que todos los elementos que representan una circunstancia en común. Por lo tanto, la suma entre dos números, si en caso tal de que estuviésemos hablando de los naturales, la suma de dos números naturales da como resultado un número natural. La suma de dos números enteros da como resultado un número entero. La suma de dos números racionales da como resultado un número racional. Y la suma de dos números irracionales da como resultado un número irracional. Por lo tanto, cuando nos referimos a la unión, al conjunto universal, lo que nos estamos refiriendo es a el sistema, a todo el conjunto que representa una situación de un elemento. Por lo tanto, si dos elementos tienen relación entre sí, la unión los acobija a los dos. Por lo tanto, también acobija la suma y la resta, dependiendo también de qué clase de conjunto se esté hablando. Por lo tanto, la primera es verdadera. Nos dice n de a es mayor que n de b. Ahora, ¿qué pasa? Que n de a no se puede decir, como nos dicen que n de a es el número de elementos. Bueno chicos, hay que retratarnos con respecto a algo. Aquí es el número de elementos. Cuando nos hablan del número de elementos es la cantidad de elementos que hay. Disculpen lo de la suma. Es la cantidad de elementos que hay. Como son la cantidad de elementos que hay en este caso, lo que tenemos que notar es lo siguiente. Es que mirar si en la cantidad, la suma de la cantidad de elementos que hay en A más la cantidad de elementos que hay en B es igual a la cantidad de elementos que hay en el conjunto universal. ¿Cómo podemos ver eso? Simplemente miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que la suma entre la cantidad de elementos de A, que son, en este caso son 6, y la cantidad de elementos de B son 4. O sea, tendríamos que sumar 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, que son los elementos de A, el número de elementos que tiene A. Sumarlos con 1, 2, 3 y 4, que son la cantidad de elementos que tiene B, y eso nos va a dar como resultado 6 más 4, 10. Lo que podemos ver que 10 es un número, es la cantidad de elementos que están donde en esta suma. Ahora, determinemos la cantidad de elementos que están en la unión. En conjunto universal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo cual podemos ver de que esto es falso. ¿Vieron? Ahora, nos dicen el número de elementos de A. En el conjunto A hay 6 elementos y en el conjunto B hay 3 elementos. Hay 4 elementos, por lo tanto el número de elementos de A es mayor que el número de elementos de B. Esta es correcta. Ahora, cuando nos dicen el número de elementos de A elevado al cubo es igual a 216. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto A? Tiene 6 elementos. Por lo tanto, 6 al cubo daría como resultado 6 por 6, 36, y 36 por 6 daría 216, lo cual es correcto. Ahora, el número de elementos de U menos el número de elementos de B es igual al número de elementos de A. Esto, en esta circunstancia, es incorrecto porque asimila lo mismo que dice acá arriba. O sea, si este n de B lo pasáramos para acá, quedaría sumando y quedaría que n de U es igual a la suma de ellos dos. O sea, es la misma situación que está acá. Por lo tanto, también es incorrecta. De modo que esta que está aquí también debería ser incorrecta. Ahora, para esta situación, el número de elementos de A al cuadrado, o sea, 6 por 6, 36, entre 12, y nos dice que es igual a 4. ¿Cuánto sería 6 por 6? 6 por 6 es 36. Y ahora 36 entre 12 es igual a 3. Y aquí nos está diciendo que es igual a 4, lo cual es falso. Para n de b son 4 elementos
nos está diciendo que para la afirmación esta tendríamos que decir de que n de b tiene que ser mayor que n de a, lo cual es incorrecto, ya que n de b solamente son 4 y n de a solamente son 6, lo cual podemos observar que para estos casos la primera es falsa, segunda correcta, tercera correcta, cuarta falsa, quinta falsa, sexta falsa y por último falsa. Bueno, ya cuando nos hablamos de esto nos dice clasificar es una herramienta de gran utilidad en la biología. O sea que cuando nosotros hablamos de clasificar estamos hablando de conjuntos. O sea, clasificamos los seres vivos, los podemos clasificar con respecto a su reino. El reino monera, reino protista, el reino fungi, el reino vegetal y el reino animal. Cada uno de ellos son conjuntos, es decir, que mantienen una característica en común en sus elementos. Por eso se llaman conjuntos.